Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Las personas que todavía no están ubicadas, esperamos que se sienten, por favor. Y de esta manera queremos darles a todos ustedes la bienvenida al quinto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y puertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Este va a ser un espacio de diálogo de alto nivel en donde estarán presentes expertos, analistas, empresarios, líderes de opinión, académicos, que van a estar analizando todo el panorama del país, de la región y por supuesto de este sector. Queremos también agradecer a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. En la pantalla les vamos a compartir a ustedes la clave del Wi-Fi, también ahí ustedes ven todos nuestros patrocinadores y queremos que el mundo entero se dé cuenta de lo que está sucediendo aquí en Cali, en este epicentro. Y por eso los invitamos a seguir las redes sociales, @AndiColombia en Instagram y AndiColombia Oficial en Twitter. Así que desde ya ustedes pueden comenzar a opinar y el hashtag que estamos manejando es logística, ZF y puertos Andi. Quiero darle la palabra y quiero invitar a este escenario al doctor Bruce McMaster, es el presidente de la Andi, así que adelante doctor Bruce y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Se nos retrasó un poco el vuelo, hubiéramos querido arrancar a las 9 en punto, pero muy complacido de poder estar aquí, muy complacido de poder encontrarnos con todos ustedes en este momento, y para nosotros es realmente una oportunidad única la de poder hablar de tantas cosas que en este momento están siendo tan importantes para la realidad nacional. Por supuesto, estamos concentrados en nuestro foro, pero el foro está enmarcado en una situación especialmente compleja y especialmente delicada, diría yo, que tenemos que, sin duda alguna, a la cual tenemos que referirnos durante el día de hoy. Quiero darle un saludo muy especial a la señora gobernadora, Clara Luz Roldán, por acompañarnos. Le agradezco, realmente para nosotros es muy importante poder tenerla a usted aquí. Al doctor Luis Fernando Pérez, director de la Cámara de Comercio de Cali, al doctor Alfredo Carvajal, a quien le agradezco además muy especialmente que me está acompañando y que nos esté acompañando el día de hoy. Por supuesto, César Caicedo, que está con nosotros, Juan Pablo Rivera está con nosotros, a los directores de las distintas cámaras de la ANDI, que además son parte de este congreso y que son parte además de la temática o líderes en la temática que vamos a tratar el día de hoy, por supuesto, a Edgar Higuera, Carolina Herrera, Angélica Peña, a Lina Sinisterra, nuestra gerente en el Valle del Cauca, que Lina no la veo, pero por aquí está, allá está Lina Sinisterra, a Yolanda, nuestra gerente también en el Cauca, que también está por allá y seguramente van a poder interactuar con ella. Angélica Peña, bueno, en fin, a todos mis compañeros en la ANDI que nos acompañan y que nos ayudan a hacer este trabajo que hacemos todos los días tratando de construir Colombia, perdón, tratando de construir un mejor país, tratando de aportar, tratando de defender el debate democrático, tratando de poder hacer un ejercicio en el cual en Colombia podamos todos opinar y podamos todos generar nuestras visiones y podamos contarle al país cuando encontramos cosas buenas, cuando encontramos cosas malas. Lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo además con toda convicción, con serenidad, con firmeza, con respeto. Es parte de la tarea que nosotros hacemos y es parte de lo que yo sé que ustedes esperan de una organización como la ANDI. De manera que para nosotros ese es el ejercicio, para nosotros ese es el mandato, y ese mandato lo seguiremos haciendo yo creo que cada vez, digamos, con más convicción, pero también con la idea de que efectivamente en Colombia no solamente nosotros debemos poder hablar, sino debe poder hablar toda la sociedad debe poder expresarse, la sociedad debe poder decir en la democracia queremos que pasen estas cosas, creemos que es necesario que sucedan estas otras, no queremos que sucedan unas u otras o creemos que eventualmente algunas de las propuestas sean inconvenientes y debemos poder hacerlo. Yo creo que en eso no nos podemos equivocar y nosotros con toda firmeza y serenidad pues lo seguiremos haciendo, pero también invito a todo el mundo a que lo haga. Yo creo que nos tenemos que sentir con la tranquilidad de saber que en las democracias eso puede y debe suceder. Si no lo hacemos, la democracia no funciona. Si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de poder tener una ciudadanía fuerte, robusta. Si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir. Si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir.
pues bueno, nosotros hemos tomado la decisión de no arrepentirnos por no hacerlo. Bueno, vamos en el día de hoy a tocar varios temas. Yo quiero hablarles a ustedes de temas locales, de temas internacionales y por supuesto de los sectores en los cuales estamos trabajando hoy en día. Es cierto que tenemos un contexto global en el cual la situación se ha venido enredando y se ha venido complicando dadas cosas internacionales y dadas realidades que tienen que ver con, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo en Rusia y Ucrania. Es cierto que la pandemia generó una situación especialmente compleja para algunas de las economías y que las economías reaccionaron y las autoridades económicas de las diferentes economías reaccionaron a esa situación para tratar de generar medidas que pudieran contrarrestar eventuales crisis, eventuales recesiones. Es cierto que los bancos centrales del mundo hoy están haciendo una cosa distinta y están tratando de reaccionar al revés, diciendo pilas que lo que sucedió durante los últimos años nos tiene en una situación difícil que genera realidades relacionadas, por ejemplo, con inflación, con crecimiento de precios y en algunos casos con desabastecimiento. Es cierto que tenemos que actuar y en ese orden de ideas nos encontramos con que hay una muy buena cantidad de bancos centrales que están en este momento trabajando en poder contrarrestar lo que sucede. Lo que ha venido sucediendo respecto de, todos lo sabemos, respecto de Rusia, Ucrania, las medidas que tomaron los distintos países para contrarrestar, digo yo, medidas supremamente civilizadas, porque ante lo que sucedió en Ucrania hubiéramos podido encontrarnos con una realidad en la cual eventualmente el mundo occidental pudiera tomar la decisión de decir, listo, están en guerra, quieren guerra, vamos a la guerra. Afortunadamente la civilización de este siglo XXI nos ha dado para que efectivamente la reacción del mundo sea una reacción mucho más económica, mucho más de medidas sancionatorias en lo comercial que medidas militares o que medidas que tengan que ver eventualmente con la pérdida de vidas. Si eso no hubiera sido así, todos lo sabemos, estaríamos en una situación supremamente compleja desde el punto de vista humanitario. Afortunadamente se han tomado estas medidas, pero eso ha generado, por supuesto, un tema importante, con grandes efectos en términos energéticos. Y eso ha generado una cantidad de efectos colaterales relacionados con las economías europeas, especialmente a las cuales se les está generando en este momento, digamos, una afectación a sus poblaciones que es inmensamente grande. Luego, adicionalmente, también, Ucrania, todos lo sabemos, es un país que también ha sido históricamente un buen proveedor de alimentos, en muchos alimentos, en una gran cantidad de sectores del mundo alimenticio, pero hay algunos en los que es especialmente fuerte y también lo es en la producción de insumos para la agroindustria y de fertilizantes y para el mundo agrícola. Entonces, la verdad es que hemos tenido, digamos, como decimos nosotros, una crisis de soberanías y estamos hablando de dos soberanías que cada vez están siendo cada vez más mencionadas, como son la soberanía energética y la soberanía alimentaria, porque de alguna forma los países han venido encontrándose con que de repente dependen mucho más de lo que quisieran de la capacidad que tengan algunos países de poder suministrarles energía, gas natural, especialmente en el caso de las economías europeas y por supuesto granos y fertilizantes en el caso de lo que le produce de lo que produce una economía como la economía ucraniana. Y eso ha venido generando además, ustedes ven, una crisis de precios hasta el punto que tenemos en América y el Caribe, en la América Latina y el Caribe, y esos datos que aparecen aquí son este es el estimado del año 2012, el que aparece en el azul celeste, y el que aparece del 2022, perdón, y el que aparece en rojo es el estimado del año 2023. Han venido creciendo los precios, ya crecieron en el año 2021 en América Latina a niveles de cerca del 11%, en Colombia el 5.6%, ustedes ven las economías emergentes 7.3%, la economía mundial, las economías avanzadas, y tenemos una proyección de este año en donde vamos a estar en niveles que son relativamente altos. Esto tiene un problema gigantesco y es que genera una gran afectación, por supuesto, para la población. Todos lo saben y es un símil que utilizamos con frecuencia los economistas. Uno de los impuestos más regresivos, es decir, los impuestos que afectan a las personas con menor capacidad adquisitiva, es la inflación. Y por muchas razones. Claro, los precios comienzan a subir, los salarios no suben tanto y la gente va perdiendo a lo largo del año capacidad realmente adquisitiva y eso, por supuesto, por esas razones tan malo. Eso produce pobreza. La inflación produce pobreza. Y de alguna forma tenemos que reconocerlo, eso está pasando y eso está sucediendo en Colombia.
Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, nosotros, y voy a hacer algunas referencias permanentes al tema de la tributaria, que ustedes saben ocupa mi mente bastante por estos días. Entonces yo voy a hacer varias referencias al tema de la tributaria y voy a decir, esa es una de las razones por las cuales nos preocupamos con una parte importante de la tributaria. La tributaria tiene características que pueden terminar generando mayor inflación, que pueden terminar afectando a los hogares colombianos y seguramente va a ser a los hogares con mayor grado de vulnerabilidad. El caso específico, por ejemplo, de alimentos y bebidas, nosotros hemos venido, o yo he venido resaltando cómo en las proyecciones que tenemos con las condiciones de los impuestos actuales, se pagarían los hogares colombianos más vulnerables, le pagarían al fisco cerca de 12 billones durante los próximos 4 años. 12 billones de pesos. Es decir, la tributaria ahí no solamente es inflacionaria, sino que además es regresiva. Terminan los hogares más vulnerables, más pobres, pagando una gran cantidad de impuestos. Entonces, digamos, estas referencias las voy a seguir haciendo. Mencionaba yo el tema del crecimiento de las tasas de interés y lo que han venido haciendo, y esto es muy importante. A uno le parece que no es importante lo que haga el Federal Reserve y que eso no tiene que ver con uno. A uno le parece que lo que haga el Banco Central Europeo tampoco es importante. Eso pues es una historia ya pues de los economistas europeos, pero resulta que sí tiene mucho que ver con nosotros. Evidentemente, la medida de aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales internacionales es una medida que busca dos cosas, que busca, por supuesto, al subir la tasa de interés bajar la demanda, bajar el consumo en esas economías y por la vía de ello tratar de bajar la inflación. Eso es un poco lo que trata de hacer, digamos, el incremento de las tasas de interés, pero tiene otro efecto que es muy, muy importante para una economía como la colombiana. Es que los inversionistas, grandes inversionistas institucionales de capital, lo que de alguna forma fue mencionado hace pocos días como capitales golondrina, que van y vienen y que tienen alta flexibilidad, son especialmente sensibles a ello, porque donde se va presentando mejor oportunidad de invertir, allá se van yendo. Y claro, cuando una economía como la norteamericana aumenta las tasas de interés, es muy atractiva para los inversionistas, con una percepción de riesgo, por supuesto, significativamente distinta a la de una economía como la economía colombiana. Claro que es más baja la tasa, como es más baja la tasa y el riesgo es más bajo, sigue siendo interesante y eso mueve capitales hacia allá. Por eso cuando uno habla, digamos, de la capacidad que tiene eventualmente, que tienen los capitales golondrina de afectarnos a nosotros, estamos hablando de su capacidad de mover divisas, estamos hablando eventualmente inclusive de tasa de cambio. Entonces ese efecto es un efecto que es importante para nosotros y es cierto que adicionalmente uno ahí, digamos, tiene entonces un efecto muy fuerte alrededor de lo que suceda sobre el resto de la economía. Es un efecto que se transmite especialmente a través de la tasa de cambio. De tasa de cambio voy a hablar un poco ahorita porque sin duda alguna tenemos hoy en día, yo no sé si ustedes hayan oído más, pero lo último que yo vi ahora que venía en el carro era que la tasa de cambio había logrado un nivel de 4.921. Que es prácticamente 5.000 pesos. Estamos a 79 pesos o estuvimos a 70. Yo no sé en esta hora y quizá alguien que lo pueda mirar ahorita y nos diga, nos ayuda. Si ustedes ven allá también algo de tasa de cambio que yo pueda contar, me cuentan, por favor. Tenemos en este momento entonces una tasa especialmente alta. La tasa de cambio especialmente alta. Y hay algunos detalles, digamos, acerca de lo que han venido haciendo las otras economías alrededor de sus medidas para controlar la inflación. El presidente Petro ha hablado de la recesión, nosotros hemos venido hablando de recesión hace por lo menos 2 meses también, sabiendo que efectivamente lo que tenemos a la vista sí es una caída en la producción y en las ventas y en los productos internos brutos internacionales grande. Estados Unidos ya finalmente, hubo una discusión en Estados Unidos alrededor de si había o no había recesión, y ustedes recordarán, entonces ellos tienen como un acuerdo metodológico entre economistas que dice cuando haya más de 2 trimestres en los cuales el Producto Interno Bruto caiga, entonces podemos decir que hay recesión, pero de alguna forma algunos economistas dijeron en este caso, no consideramos que haya recesión porque además no tenemos en este momento una caída importante en el empleo y no tenemos una caída importante en algunas otras variables de las que típicamente acompañan la recesión. Bueno, ya tenemos 3 trimestres en donde efectivamente tenemos una caída en el producto, entonces ya en este momento Estados Unidos tiene un decrecimiento en el tamaño de su economía. Y claro, es nuestro principal socio comercial, es la principal economía de los Estados Unidos. Lo mismo ha venido sucediendo en Europa y en el caso de China no sabemos realmente qué ha pasado, porque por primera vez en varias
en mucho tiempo, China ha decidido no publicar su dato de Producto Interno Bruto, lo que por supuesto no parece ser una buena señal. Y lo que tenemos en este momento es justamente un efecto importante, negativo seguramente en términos de demanda, que va a terminar afectando pues, a todas las economías. Y si ustedes ven lo que tenemos nosotros alrededor de, por ejemplo, el gasto fiscal, lo que tenemos es que en este instante estamos teniendo, este es el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto estimado por la CEPAL. En el año 2019, el porcentaje de gasto como Producto Interno, como porcentaje del Producto Interno Bruto fue del 21,4, en el 2020 subió, dadas las medidas contracíclicas que todos reclamamos, porque esto hay que recordarse. Hoy en día se está criticando al Estado colombiano o a los gobiernos colombianos porque supuestamente aumentaron el endeudamiento durante los últimos años. Hagamos un poco de memoria porque es que se nos olvida a nosotros lo que todos dijimos y se nos olvida a nosotros la realidad muy cercana muy fácilmente. Durante la pandemia todos pedimos que hubiera más gasto. Durante la pandemia todos pedimos que hubiera flexibilización incluso en la regla fiscal y le dijimos al Banco Central que fuera un poquito más holgado y le dijimos al gobierno que se endeudara porque era mucho más importante poder mantener y alimentar personas y generar oportunidades de trabajo y defender empleos en ese instante que mantener los indicadores de endeudamiento. Lo dijimos todos los economistas lo dijeron y de alguna forma había casi que o tratábamos al Banco Central, al Banco de la República, como terco y decíamos, pero ¿por qué son tan tercos? Bueno, esa fue una decisión del país y es cierto que tenemos un mayor endeudamiento hoy en día, no hay la menor duda, pero fue una decisión anticíclica clara creada por Colombia ante la necesidad que teníamos de contrarrestar la realidad económica que se estaba viviendo en ese momento. De manera que tenemos, digamos, desde el punto de vista de hechos económicos importantes en este momento, tenemos bastantes que están en este momento siendo la mayoría de ellos pues negativos y nos generan a nosotros una situación muy, muy compleja. Cuando tenemos las proyecciones de crecimiento, fíjense ustedes lo que tenemos de aquí en adelante, en el caso de Colombia, por ejemplo, hemos venido teniendo, y allá aparece, digamos, en la gráfica pusimos nosotros, y véanlo ustedes, quiero explicarla muy bien. Enero 22, abril 22, julio 22 y octubre 22. Estas son las revisiones que hemos venido haciendo, que se han venido haciendo para la economía colombiana en esas 4 ocasiones durante este año. Este año todavía es un año de movimiento económico importante, sí que lo es, y sí estamos teniendo en este momento resultados relativamente buenos, y sí tenemos una proyección que dice que probablemente vamos a estar en 7.6 a final de este año, eso todavía se está diciendo. Y es más, los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en fin, las entidades que proyectan Colombia, algunos de los bancos de inversión que tienen equipos económicos que proyectan Colombia, lo que dijeron es Colombia viene aumentando y viene generando un Producto Interno Bruto que seguramente va a ser bueno durante este año. Digamos, a diferencia de Estados Unidos, fíjense ustedes cómo a Estados Unidos le han hecho la proyección completa del año, se le ha venido reduciendo a lo largo de las diferentes revisiones de esos meses que aparecen allí. En el caso de Rusia, fíjense ustedes lo que pasó a raíz de la guerra, lo que tienen es un decrecimiento importantísimo. Brasil está por alrededor del 2.8 hoy en día, México está en el 2.1. Okay. Este dato que está aquí es distinto porque las 3 barras indican cosas diferentes y las 3 barras indican cuál es el crecimiento del 2021, el del 2022 y el del 2023. Y fíjense ustedes cómo tenemos que hay un crecimiento y aquí quisimos poner el mejor posible, realmente quisimos poner la mejor de las proyecciones, que es la proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional hace poco cuando dijo que era 2.2%. Hay que recordar que 2 entidades que probablemente conocen mejor la economía colombiana que el Fondo Monetario Internacional, como son el Ministerio de Hacienda y como son el Banco de la República, dicen cosas un poco distintas. El Ministerio de Hacienda habla de 1.8%, dicen todavía mantenemos en nosotros la proyección de 1.8%, de pronto baje, y el Banco de la República está hablando de 0.7%. Realmente lo que tenemos en este momento es una proyección en la cual la economía colombiana va a tener un decrecimiento importante en su crecimiento, es decir, segunda derivada, pero estamos hablando de 0.7%. 0.7% es algo muy parecido al cero.
Y 0.7% es algo muy parecido inclusive al crecimiento de la población misma. Es decir, es muy probable que el PIB per cápita nuestro vaya a disminuir. No solamente el PIB, sino el PIB per cápita, digamos, dividido por el número de habitantes de nuestra economía. Y ahí tienen ustedes otras proyecciones en donde tenemos que el mayor decrecimiento sí va a ser el nuestro, la mayor, de alguna forma, la mayor segunda derivada va a ser la nuestra, y la más negativa va a ser la nuestra. Hay otras, por ejemplo, economías como la economía china, donde no se sabe qué pasa. Esos datos, voy solamente a recordar algo porque me sirve para la conversación sobre comercio ahorita. Estos datos de China que aparecen aquí son datos bajísimos. Recuerden ustedes que China, para mantener lo que ha venido logrando en los últimos años y para poder jalar la economía mundial como la ha jalado, ha crecido a tasas de alrededor del 8% permanentemente. Entonces, cuando estamos hablando de tasas del 3.2 o 3.4, para todos los efectos termina siendo casi una recesión. Bueno, pero ya les decía, es muy notorio que no hayan publicado el último de los datos. Con esto vamos a ver un poco más sobre Colombia. Y tenemos, digamos, crecimiento proyectado, y aquí está el dato, aquí sí pusimos el dato del Banco de la República, el 0.7%, tenemos el dato del 7.6% que ha sido proyectado para este año. El crecimiento del año pasado fue realmente grande. Claro, veníamos de un decrecimiento importante en el 2020, el neto puede ser cerca de 3%, pero en todo caso es bueno, o sea, Colombia se recuperó bien, Colombia ha tenido una dinámica importante, una dinámica interesante, una gran cantidad de compañías lo testifican, lo atestiguan, diciendo sí, efectivamente Colombia tiene, mira, ¿esto estamos seguros que es agua? No me van a llevar a decir imprudencias, ¿eh? Bien. Salud. Muy bien. Pero ojo, lo que sí está pasando en este momento es que el clima de inversión y el clima ha venido cambiando significativamente. Entonces tenemos una economía que todavía está andando, una demanda que todavía nos está jalando. Tenemos una cantidad de proyectos, muchos, que están en ejecución por decisiones tomadas durante el último semestre o decisiones tomadas el año pasado. Afortunadamente eso es así y ojalá podamos revertir lo que está pasando hoy en día. Pero nosotros hacemos una encuesta, que es la encuesta de proyectos de inversión que ustedes ven como... Nosotros le preguntamos a las compañías si tienen o no tienen proyectos de inversión. El 49.7% dice que sí tiene proyectos de inversión. Esa cifra pues no le dice nada a uno si uno no la compara con algo. Entonces comparémosla con lo que pasaba en el mes de junio y en el mes de julio de este mismo año. Junio y julio de este mismo año, ahí está ya, no alcanzo. Pero en el mes de junio el 73.5% de las compañías tenían proyectos de inversión. En el mes de julio, esto baja al 65.8%. En el mes de septiembre, que es el último dato, no hemos sacado, por supuesto, la de octubre, que la tendremos relativamente pronto. Vamos a ver qué sucede, porque en el mes de septiembre llegamos al 49.7%, que es el que les estamos mostrando a ustedes allá. Es decir, ha venido realmente bajando significativamente el número de compañías, y esto es bastante, porque esto termina siendo más de 20 puntos porcentuales, el porcentaje de compañías que tienen proyectos de inversión. Las que no tienen proyectos de inversión, claro, uno pensaría es el inverso, pero no es exactamente el inverso, porque hay un universo aquí intermedio, y es el de la gente que los aplazó. Las que no tienen proyecto de inversión, es decir, lo cancelaron ya, es alto, está en un nivel alto también, porque eran 19% y subió a 32.8%. En parte, digamos, la explicación de la caída de allá se va para gente que cancela sus proyectos. Y hay una parte importante que no los cancela, pero que los aplaza. Pero que es menos importante que los cancelados, como ustedes ven, que llega al 17.5%, proyectos aplazados. Yo diría gente que está en este momento esperando a ver qué sucede, seguramente esperando que se aclare algo del panorama económico, seguramente esperando que se aclare la tributaria, pero yo diría que la tarea de todos realmente es la de lograr que esto vuelva y que estos proyectos revivan. Yo diría que esa es la tarea que todos queremos, en la que todos soñamos, y yo diría que todo el trabajo que nosotros hacemos es para que esto que está acá crezca. Nosotros necesitamos que la economía crezca y necesitamos tener condiciones, ánimo, decisión,
la disponibilidad a tomarse el riesgo para poder sacar adelante la economía. Ahora, luego se le pregunta a la gente cómo ve el ambiente de negocios en este momento, y entonces tenemos tres categorías: favorable, desfavorable e incierto, y si ustedes se dan cuenta, el ambiente desfavorable es realmente bajo, es solamente el 11%. La suma de incierto y desfavorable es muy alto, 68.5 más 20.5 nos da 89% realmente. Estamos hablando de un nivel súper alto de gente que está o nerviosa o pesimista. Eso no le conviene a la economía colombiana. Yo ponía esta mañana un trino donde yo decía, tiene que ser tarea de todos construir confianza en nuestras instituciones, construir confianza en el respeto de la ley, digo el respeto de la ley especialmente las normas, digo el rule of law, digamos, desde el punto de negocios, desde el punto de vista de negocios, en la situación económica, en el ecosistema desde el punto de vista tributario, en el ecosistema desde el punto de vista regulatorio. Esa es una tarea que tenemos todos por delante. Y ese es un poco uno de los mensajes que yo he venido tratando de pasarle al gobierno y a las autoridades económicas. Todo lo que dicen las autoridades económicas, todas las declaraciones, todos los Twitter, todas las conversaciones públicas son importantes. La gente está permanentemente tratando de leer entre líneas a veces y a veces muy claramente, tratando de leer cuál es el mensaje que me están tratando de dar allí. ¿Cómo va a afectar eso mi vida en el futuro? ¿Cómo va a afectar mi decisión de inversión? ¿Cómo va a afectar eventualmente mi capacidad para operar en la economía? Y yo creo que tenemos que ser muy insistentes en tratar de que efectivamente las autoridades sean muy conscientes de que todo lo que se dice tiene efectos. Y lo digo porque también al revés hay cosas que se pueden decir que pueden ser buenas. Y uno puede terminar generando efectos buenos. Uno puede terminar diciendo, por ejemplo, Colombia es un lugar en el cual nosotros queremos que las empresas tengan un ecosistema amable y un ecosistema propicio para que el día que vayan a tomar decisiones de dónde invertir, decidan que el lugar donde se quieren ubicar es Colombia. Y lo decimos porque a nosotros nos interesa que acá se genere empleo. Y lo decimos porque a nosotros nos interesa que acá se generen oportunidades. Y porque si se genera todo eso, va a ser una situación supremamente virtuosa para la economía colombiana. Yo en ese orden de ideas le quiero hacer un reconocimiento público al ministro José Antonio Campo porque le ha tocado verdaderamente tratar de salir en varias ocasiones a generar tranquilidad. No ha logrado realmente generar tranquilidad completa, pero sin duda ha mitigado efectos muy, muy negativos que eventualmente se hubieran podido presentar en nuestras variables macro. Y a él hay que hacerle un reconocimiento. No es difícil, no debe ser fácil, digamos, por supuesto, salir a hablar de colegas del gabinete o de decisiones o declaraciones que han tomado colegas del gabinete, pero él ha tenido, y yo creo que todos se lo tenemos que reconocer, él ha tenido, digamos, por así decirlo, la entereza y la responsabilidad de salir a decirlo. Sí, sí, de salir a decirlo. Y ese reconocimiento se lo tenemos que hacer. Todo el mundo sabe, yo tengo una discusión grande con él alrededor del tema de la tributaria. Tenemos un desacuerdo importante alrededor de qué tributaria es la que debe tener Colombia en este momento, y ahora les doy mis argumentos generales alrededor de por qué los míos son diferentes a los de él y por qué conduce a cosas distintas. Y ojo con esto, no tenemos que estar de acuerdo. No hay ninguna obligación de que estemos de acuerdo, eso no tiene por qué pasar en una sociedad. Sería raro que pasara además, por cierto, en una democracia. Pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de decirlo y la responsabilidad de plantearlo. Pero más allá de eso, a él hay que reconocerle que ha salido a hacer eso. Porque si no lo hubiera hecho, yo creo que hubiéramos tenido en este momento variables quizá más complicadas que las que tenemos hoy en día. Cuando se le pregunta sobre qué está afectando los proyectos de inversión a la gente, a los empresarios, esa es un poco la respuesta. En el caso de los casos positivos, ¿qué lo está favoreciendo? Para la gente que está en este momento todavía el 49 punto algo. El crecimiento económico, que claro que es muy importante, los nuevos proyectos. Esto tratamos de reflejarlo, nuevos proyectos tiene que ver mucho con decisiones ya tomadas. Hay una pregunta que nos estamos haciendo nosotros permanentemente hoy en día y es, ¿qué va a pasar cuando los nuevos proyectos terminen su ejecución? Cosas que ya venían, digamos, andando, que seguramente la gente no va a parar. Uno va por el 50%, por el 60% de su proyecto, pues no para. Termina el proyecto. ¿Qué va a pasar? Y es muy probable que a mediados del año entrante sea el momento en el cual se esté completando la mayoría de los proyectos que venían en ejecución. Y ahí tenemos, digamos, una pregunta por hacer muy importante. Y cuando hablamos de los aspectos desfavorables, el que aparece más, digamos, notoriamente arriba es la incertidumbre relacionada con la reforma tributaria,
Hay que decir que esta fue la encuesta de septiembre. Yo me atrevo a apostar que tasa de cambio en este momento debe estar pesando muchísimo más, porque realmente lo que ha pasado en los últimos días es grave y es impactante, digamos. Pasar uno en junio que teníamos una tasa de 4.000 pesos a una tasa de 4.900, es decir, una devaluación de 22, 23% en 4 meses, es un hecho notorio en cualquier economía. Ok, y cuando se le pregunta por incertidumbre, no lo desfavorable, sino incertidumbre que no es tal, aparece incertidumbre política por el nuevo gobierno y aquí de alguna forma está enmarcado, diría yo, o estarían enmarcadas todas esas eventuales o esos eventuales anuncios que terminan generando dudas. Que si sí vamos a importar de Venezuela o no el gas, que si sí vamos a o no vamos a parar la exploración, que cuáles serán los efectos. Y nosotros, por ejemplo, hemos venido, digamos, alrededor de, inclusive un artículo que es muy bueno, digamos, de Ricardo Ávila, que se publicó el domingo pasado, hemos venido resaltando, por ejemplo, todos los cálculos que ha habido alrededor de Ecopetrol, del valor de Ecopetrol y de las consecuencias de eventualmente una reforma tributaria sobre Ecopetrol. Y, por ejemplo, sí, tenemos unos hechos concretos, unos hechos reales, como son, por ejemplo, la pérdida de valor de la compañía durante los últimos 5 meses, y vimos cómo hoy en día, cuando uno ve el dato de hoy es 19 algo, pero llegamos a perder en algún momento en términos de valor cerca de 20.000 millones de dólares. Y habrá quien diga, es que esa puede ser plata que se pasa a un bolsillo a otro bolsillo, porque pasa plata del gobierno, y no es cierto. Ecopetrol tiene el 12% de sus accionistas son privados o son personas naturales, tiene 500.000 accionistas Ecopetrol, pero además de eso, pues todos queremos tener un Ecopetrol fuerte porque Ecopetrol nos ha dado el oxígeno y la caja por muchísimos años y esperamos que en el futuro también lo pueda hacer. Entonces uno quiere tener un Ecopetrol fuerte. Y entonces esto pasa al mismo tiempo que las petroleras en el mundo están aumentando en valor, y eso pasa al mismo tiempo que Ecopetrol está presentando resultados extraordinariamente buenos. De hecho, las proyecciones para este año de utilidades de Ecopetrol son de cerca de 34 billones de pesos, pues que serían las utilidades más grandes de la historia, por supuesto, de la organización. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque la incertidumbre alrededor del futuro de Ecopetrol es grande, porque nadie sabe, digamos, si uno tiene efectivamente, o como en algún momento se anunció, digamos, el 10% de impuesto a las exportaciones, que luego se cambió por un impuesto del 10%, una sobretasa de renta del 10%, pero que se acompañó de la no deducibilidad de las regalías. Sí, eso qué impacto tiene sobre la rentabilidad de la compañía, pero no solamente sobre la rentabilidad de la compañía, sino sobre la rentabilidad de la compañía y sobre sus capacidades de poder ser una compañía robusta que siga creciendo. Ahí se le quita una muy buena parte de la capacidad de crecimiento. Y si le sumamos a eso un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de los impuestos sobre los dividendos, entonces los 500.000 que están en este momento, inversionistas que están invertidos en Ecopetrol, pues tienen un problema triple. Porque tienen el problema de las exportaciones, o tenían el problema de las exportaciones que se volvió sobretasa, tienen el problema de la no deducibilidad de las regalías y tienen el problema del impuesto a los dividendos. Entonces ahí está explicado, digamos, la mayoría de ello. Y aquí está, un poco cuando se le pregunta en ese instante, claro que en ese momento todavía no teníamos el resultado de la ponencia o de la aprobación de las comisiones terceras, cuando se le pregunta qué son las cosas que más le preocupan a la gente, aquí están. No me voy a detener en ellas porque ustedes ya pues las conocen y sobre eso todos tienen un análisis, todos lo han visto en sus compañías. Voy a esperar a que los teléfonos bajen al que se quiere llevar esta gráfica, digamos, de recuerdo. El que se quiere llevar esta gráfica de recuerdo. Ahora, Colombia, desde el punto de vista de comercio exterior, ha tenido unos años en los cuales se ha venido recuperando en forma importante el comercio, incluyendo, y para nosotros es muy notorio, incluyendo las exportaciones industriales. No estamos hablando solamente ni de las agrícolas ni de las exportaciones que tienen que ver con hidrocarburos y con energía, sino estamos hablando realmente de todas, incluyendo las industriales. Aquí hay una variable que para nosotros es muy importante, es la variable inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa cumple una gran cantidad de funciones en un país como Colombia.
No solamente es convencer nosotros a la gente de que venga a Colombia, nos traiga sus dólares y trayéndonos sus dólares quiera hacer un proyecto en Colombia y lo instale, sino es además la capacidad que tenemos eventualmente de poder generar oportunidades de empleo, de poder fortalecer esa otra línea que veíamos más atrás de las exportaciones y de cómo eso nos genera eventualmente más comercio, y ahí sí de alguna forma vamos hablando de temas de comercio, y tiene que ver por supuesto también con la balanza cambiaria. Y entonces tenemos, fíjense ustedes, como por ejemplo en este año, la inversión extranjera directa del primer semestre había sido mayor, o ha sido mayor incluso que la totalidad de la inversión extranjera directa del año 2021. En eso vamos muy bien, o íbamos muy bien, porque se nos ha parado un poco durante este trimestre. Pero era un dato en el cual teníamos un comportamiento muy importante. Pero además de todo nos entraron 9.846 billones de dólares. Lo cual, por supuesto, para nuestra balanza cambiaria y para nuestra cuenta corriente es valiosísimo y nos genera unos valores importantes. Si nosotros pudiéramos y lográramos replicar en el segundo semestre del año esta barra que tenemos aquí, ojo con esto, probablemente íbamos a tener el mejor año de inversión extranjera directa de toda la década o desde el año 2010, lo cual, por supuesto, es muy interesante. Y además, ojo con esto, en un mundo en el cual, porque esto es al mismo tiempo que se está registrando todo lo que hablábamos en las otras economías, porque es un mundo en el cual la gente está nerviosa, en Europa están nerviosos, en Estados Unidos tenemos los vientos de recesión de los cuales hablábamos. Entonces, realmente Colombia sí hace las cosas bien. Yo quiero hablar en positivo en esto. Si Colombia hace las cosas bien, Colombia tiene una oportunidad de oro, de convertirse en el sitio en el cual eventualmente o el sitio eventualmente escogido para que se realicen una buena cantidad de las inversiones que en este momento están buscando destino. Los inversionistas y las compañías del mundo están buscando destino en el cual invertir. Tenemos esa oportunidad. Por eso digo yo, todas las decisiones de política pública que tomemos nosotros deberían tener en este momento, en lo económico, deberían tener en este momento, digamos, como objetivo primordial, volvernos muy competitivos, volvernos muy atractivos. Y tenemos que tratar de luchar para que eso sea así, para que efectivamente Colombia sea el destino el destino escogido por los capitales y logremos tener nosotros, los beneficios que eventualmente pudiera generar esa inversión. Si uno lo hiciera en este primer semestre, digamos, y estamos comparando este es el primer semestre, perdón, si uno lo hiciera lo distribuyera por sectores, pues bueno, es decir, esto sí importa, claro que importa. ¿Cómo no va a importar? Y esto para las finanzas nacionales, no solo las finanzas públicas, y estoy hablando, me toca empinarme, pero es el azul celeste. Entonces uno aquí tiene verdaderamente una oportunidad, y fíjense ustedes de lo que estamos hablando, este es el dato acumulado de 10 años, y fíjense ustedes lo que ha pasado con el sector financiero, y esto es manufacturas, y el amarillo es carbón y resto de minería, y entonces la suma de estos dos es minero energético, y una muy buena parte del sector de las inversiones en infraestructura tienen que ver con estos dos sectores también. Porque es que esto hay que moverlo, claro, y entonces para poder moverlo pues hay que invertir en muchas cosas. Entonces en infraestructura tenemos una muy buena parte de complemento a lo que vemos en esas dos cifras que aparecen allí. Bueno, hablamos de las discusiones de inflación. Hablamos de las discusiones de inflación, ya me refería al tema de inflación. Quizá hay que decir que en inflación hay como un par de cosas adicionales sobre las cuales quiero llamar la atención. Una de ellas es el índice de precios al productor, que es el verde, porque está especialmente alto comparado con el índice de precios al consumidor. Y esto genera una alerta para los economistas, y es la alerta de esa inflación, ¿para dónde va? ¿Quién está asumiendo ese aumento eventualmente en los costos que se están generando en los productos que se están sacando? ¿Será que las compañías están bajando inventarios, entonces todavía en lo que se está vendiendo no está reflejado esa inflación? ¿Será que las compañías están asumiendo un menor margen? ¿O será que lo que tenemos ahí es un llamado de atención alrededor de que puede ser que la inflación tenga un componente todavía ligeramente silencioso guardado? Y eso lo debemos mirar con gran detalle. Y si además a eso le sumamos que una muy buena parte de las materias primas que nosotros utilizamos para producir cosas es importada y que tiene que ser comprada con ese dólar de 4.900 del cual estábamos hablando hoy en día, o 4.800, ojalá baje,
Entonces tenemos ahí un riesgo latente importante. Ya vimos que hoy alguien, creo que un artículo del Tiempo fue donde dijo, efectivamente el incremento en devaluación, sí, perdón, se está yendo se está transmitiendo a la inflación. Que esa es la otra pregunta que tenemos que hacer. Porque no solamente aumentan los precios por allá en dólares, no solamente nos aumentan los precios acá, sino que adicionalmente la medida de conversión entre esas dos economías se nos está moviendo mucho y se nos está moviendo y nos está encareciendo el ejercicio. Entonces tenemos ahí un reto importantísimo alrededor de poder nosotros también, digamos, ojalá controlar esa variable. Y voy a mencionar ahorita eso. Cuando le preguntamos, hacemos en la misma encuesta, preguntamos en cuánto han aumentado los costos de producción, fíjense ustedes lo que tenemos aquí, y tenemos además de alguna forma esa distribución por sectores, teniendo un promedio que es el que aparece aquí en rosado, del 24.3%. Claro que aparecen más preguntas, y cualquiera me lo pudiera terminar preguntando, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con salario mínimo el año entrante? Es una pregunta importantísima, porque claro que sí, ahí vamos a tener un tema que es un tema. Entendemos perfectamente que tenemos, digamos, en este momento una afectación inmensa para las familias colombianas en términos de que la inflación para en este año ha sido dura para ellos, pero el tema también es que si se nos va la mano en el tema laboral y en los costos laborales, eventualmente lo que podemos estar produciendo es mayor desempleo y lo que podemos estar produciendo es mayor informalidad y lo que podemos estar produciendo es caída en la competitividad. Y olvidémonos, si quieren, por un segundo, para efecto de la discusión política de la competitividad, hablemos de empleo y de informalidad y vamos a tener que allí hay un efecto importantísimo, porque de alguna forma ahí vamos a tener uno de los retos más importantes de los próximos meses. Mejor dicho, cuando terminemos la tributaria no nos vamos a poder ir a descansar. Nos va a tocar sentarnos a pensar entonces en el tema laboral, porque inmediatamente caemos en el tema de definición de salario mínimo. Y ahí el gobierno va a tener que ser muy, pero muy responsable. El gobierno va a estar en una situación compleja porque todos entendemos cómo tenemos esas dos variables simultáneas que están eventualmente generando una presión importante para la toma de la decisión. En competitividad, dije, no hablemos de competitividad, pero vamos a hablar un poco de competitividad. En competitividad, la verdad es que Colombia está en un momento, sigue y seguimos y estamos parqueados en un sitio bastante, hombre, yo diría decepcionante, por decirlo menos. Voy a utilizar esa palabra. Nosotros seguimos estando en un nivel 57, digamos dentro de 63 países que mide el IMD, el Índice Mundial de Competitividad, en donde los pilares, digamos, de este índice, 63, perdón, donde los pilares son estos 4 que aparecen aquí y Colombia aparece allí. Y cuando nos comparamos con quién está en el 51, en el 62 o en el 63, pues están países que también tienen sus problemas que realmente no deberían ser benchmark para nosotros, ni, por ejemplo, ni tampoco como imaginarios de para dónde vamos, en donde en ese índice, perdón, voy a detallar un poquito, en donde en ese índice, ahí está el 57 del cual hablábamos, el que aparece en la rayita azul, las 3 barras son lo que ha sucedido en los últimos años. De hecho, hemos bajado 2020, 21 y 22 del 54 al 56 y luego al 57. Y cuando lo desglosamos, fíjense ustedes, en infraestructura tenemos un reto gigantesco, en eficiencia del gobierno tenemos un reto grande, en desempeño económico Colombia ha venido mejorando, claro, tuvimos un crecimiento importantísimo en el Producto Interno Bruto que fue registrado como uno de los más grandes del mundo. En la eficiencia de los negocios estamos muy mal, estamos en el puesto 60. De manera que ahí tenemos un reto muy grande por superar. Y cuando hablamos del subpilar, para hablar un poco de los temas que nos importa aquí, el subpilar de comercio exterior, fíjense ustedes, estamos dentro de los mismos 63, estamos en el puesto 53. Es menos malo que el 63 global que tenemos, representado en el caso de exportaciones, en donde el 9%, somos el 9º, perdón, en exportaciones de infraestructura, el 36% en exportaciones industriales y el 41% de agricultura, perdón, y el 41% en exportaciones de servicios, cuando estamos hablando hablando sectorialmente. De esto les he venido mencionando cosas, pero por supuesto hay cosas que yo debo traer a colación nuevamente. Un tema que yo he venido mencionando durante las últimas intervenciones es el tema de, bueno, qué tan necesaria es la tributaria, de qué tamaño debe ser, frente a qué estamos, y hay algunas cosas que nos preocupan.
Estas son cifras que normalmente uno no tiene en cuenta como empresario ni como ciudadano, pero el total de recaudo, digamos, del año 2021 fueron 162 billones de pesos. Eso es lo que el Estado recibió por impuestos. Ya en este momento tenemos un incremento importantísimo en el recaudo, por varias razones, porque la economía ha crecido, porque se ha reducido la evasión, porque hubo una reforma tributaria en el año 2019 que entró en vigencia, o el 2020 que entró en vigencia, porque hubo otra en el 2021 que parte de ella entró en vigencia. El hecho es que este año en particular, el año 2022, tenemos un incremento de 40.3. Emilio Sardi, bueno, oriundo de esta tierra, él tiene un cálculo donde dice que esto es bastante más, y yo creo que él tiene razón, pero yo no he querido, digamos, entrar en esa discusión, porque eso es lo que está contenido en el presupuesto general de la Nación. Pero eventualmente lo que vamos a tener, digamos, es un incremento de 40 billones de pesos en recaudo este año. Eso son 2 veces la tributaria. Luego, eso se mantiene, pues eso ya es la base, digamos. Y para el año entrante, como ya entra en plena vigencia la tributaria otra, y tenemos además el resultado del crecimiento económico, en este año en particular vamos a subir en 42 billones de pesos adicionales. Es decir, si uno suma esto aquí durante inclusive el año 2026, porque el gobierno llega hasta agosto del año 2026, digamos 6 meses o 7 meses del año 2026, realmente aquí tenemos cerca de 180 billones de pesos y aquí tenemos, digamos, otros 120 billones de pesos. Realmente este gobierno ya en sus cuentas actuales sin tributaria va a recibir 300 billones de pesos más que los que recibió el gobierno el último gobierno, el gobierno Duque. Ahora, los que conocemos el Estado sabemos que uno de los grandes problemas que tiene el Estado, de los más complejos que tiene el Estado, es ejecutar. Los que hemos estado en el Estado, gobernadora, usted lo sabe. Ejecute usted por favor un presupuesto. Recuerdo cuando yo estaba en el gobierno en el año 2011, 2012, a nosotros nos pusieron unos indicadores que eran unos semáforos en donde nos castigaban si no ejecutábamos. Entonces, que era como una cosa como rara, porque era como que si usted ahorra, lo castigamos. Pero es que había que ejecutar porque el gobierno cumple una función importantísima en mover la economía y cumple una función importantísima en lo social. Y el gobierno decidió que quería tener plata para hacer ciertas cosas. Digamos, vivienda, hay que hacer la vivienda. Programas sociales, pues hay que hacerlos. Carreteras, hay que hacer las carreteras. Entonces, uno de los problemas grandes que tiene el Estado en general es poder ejecutar. Bueno, este gobierno va a tener ya, sin tributaria, la necesidad de ejecutar cerca de 300 billones de pesos adicionales. Quedaríamos en una situación bastante mala si nosotros le cobramos esos impuestos a las familias y no lo ejecutamos, y a los hogares y a las empresas, si no lo ejecutamos. Bastante mala. Uno termina sabiendo lo que termina sucediendo, termina viendo traslados presupuestales, reservas, platas que se pierden, el presupuesto de los periodos anteriores que no ha sido ejecutado se termina perdiendo, pero la plata pues la tuvo usted allí, entonces eventualmente pues sí, puede reducir deuda y demás. Pero lo cierto es que en este momento nos estamos enfrentando a una situación de crisis. Algo que sí no puede pasar en este momento es que nosotros nos estemos enfrentando a una, como dijo el presidente Petro, a una situación de una eventual recesión y que eventualmente nosotros no sepamos cómo ejecutarlo. Este gráfico me permite también hablar de otras cosas. Yo no he estado de acuerdo con una afirmación que ha hecho el presidente alrededor de que es que los empresarios no quieren pagar impuestos. Perdón, veamos este gráfico. Yo no he estado de acuerdo alrededor de una afirmación que se ha hecho de que los empresarios no quieren pagar la paz y nos dicen que la paz vale cerca de 60 billones de pesos, pero ojo, 60 billones de pesos en más o menos 10 años. Entonces son alrededor de 6 billones de pesos por año. Entonces yo pregunto, ¿de aquí será que podemos hacer algún ejercicio de priorización que nos permita pagar esos 6 billones de pesos? Por esa razón es que yo digo, bueno, si ya tenemos 300 billones de pesos, ¿por qué tenemos que subirle 100 billones de pesos adicionales con la tributaria? Pero yo les voy a decir una cosa, nosotros no estamos detrás de tumbar la tributaria. Este es un análisis meramente técnico, es el análisis de si se debe o no se debería tener tributaria en este momento. ¿Será que eventualmente no lo logramos ejecutar? Pero sí, el tema es a que eventualmente pueden ser mucho menos recursos. Este dato originalmente era de 50, el amarillito de arriba es la tributaria. Este dato, recordarán ustedes en campaña o en las decisiones, era de 50 billones, luego bajó a 25, supuestamente ya va en 20. Yo realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo y hay que pedirle al gobierno que lo haga.
hay que hacer un esfuerzo por moderar, priorizar, definir bien el gasto, saber en qué se lo van a gastar, cómo se lo van a gastar, asegurarnos que se lo puedan gastar, que no se vaya a quedar plata guardada, que no se vaya a quedar plata de reservas perdidas, que no vayamos a terminar no sabiendo en qué, porque parte de las cosas que sí hemos pedido, yo lo he pedido insistentemente, lo ha hecho muchas otras personas, es que nos digan cómo nos van a decir que necesitan una tributaria si no nos dicen para qué es la plata. Hay que decir para qué es la plata. Porque es que es una decisión simplemente lógica en una sociedad. Señores ciudadanos, señores empresas, les vamos a pedir que ustedes hagan un esfuerzo especial porque nosotros necesitamos hacer un gasto especial que va para esto. Y ahí arranca la discusión. No, lo que nos han dicho no es eso, lo que nos han dicho han hecho una afirmación bastante etérea, abstracta, que nosotros sí hemos tratado de jalar la pita para tratar de entender cómo es, para dónde es. Entonces ahí tenemos esa discusión grande, pero fíjense ustedes que eventualmente pudiéramos estar hablando no de 300, sino pues de 400. O sea, aquí no supongo que nada de esto sube, que tiene que subir, pues, pero no supongo que nada de esto sube. 400, que sería la suma, digamos, de todo esto. La verdad es que esa ha sido la razón primordial por la cual nosotros hemos venido hablando, pero no en cualquier contexto, no, en un contexto de crisis. Es que estamos entrando en una crisis, es que bien lo reconoce el presidente. Entonces uno no puede en este momento, no nos podemos tomar el riesgo de que eventualmente la actividad económica caiga, el empleo caiga, tengamos una situación de desempleo absolutamente desafortunada, por supuesto, indeseada. Ya hoy en día el desempleo es altísimo. Entonces, realmente la discusión está allí. Luego tenemos una cantidad de discusiones específicas sobre temas particulares que ustedes los conocen. Por ejemplo, nosotros sabemos que la intención supuestamente es de hacer una reforma progresiva, pero sabemos que hay una gran cantidad de impuestos que lo van a pagar los ciudadanos y que van a generar inflación. También sabemos que la tasa efectiva de tributación de las compañías es alta. Y no voy a hablar de la tasa efectiva de tributación porque ya he tenido suficientes problemas con eso. Pero voy a hablar del total de impuestos que pagan las compañías, comparados con la utilidad final. Hablemos de eso, el total de impuestos que pagan las compañías comparados con la utilidad final, y nos están dando cifras suficientemente grandes. Hizo un cálculo Corficolombiana, no es el nuestro, que dice que, por ejemplo, el sector petrolero, minero y energético terminaría teniendo una tasa efectiva de tributación del 87% si todo lo que estaba allí pasaba. 87%. Ahora, ¿cuál era el cálculo nuestro? 87%. Lo publicamos 2 meses antes, o 1 mes y medio antes. Lo acaba de sacar Corficolombiana y nos muestra cómo el cálculo que hicimos era correcto. Entonces, realmente lo que tenemos nosotros es una discusión importante alrededor de eso. Aquí está la discusión alrededor de otra preocupación grande para nosotros, que es la combinación de las tarifas empresa-socio, la suma del impuesto que eventualmente se pagaría, digamos, por impuesto de los dividendos, más el impuesto de renta que se pagó en las compañías. Eso lo comparamos nosotros con lo que la OECD publica y nos mostró que nosotros tendríamos probablemente, cuando teníamos el cálculo del 39%, estábamos disparados 20 puntos por encima de Canadá, que era la más alta con el 48%. Hoy en día estaríamos siendo una de las 3 más altas del mundo, o del mundo de la OECD, hay que ser justos en ello. Hoy en día, fíjense ustedes, nosotros pagamos el 41.5% y la tasa combinada con el proyecto de ley era originalmente del 40.5%, que con lo que se ha hecho hasta ahora bajaría eventualmente al 48%. Claro, todo esto, digamos, en medio de un país que quiere moverse, en medio de un país que tiene una cantidad de oportunidades, en medio de un país que puede hacer cosas. Y fíjense ustedes que cuando uno hace la matriz de reparto modal nacional y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando en un país como Colombia para entrar en temas mucho más, digamos, específicos de lo que nos importa en este evento? Nos encontramos con que Colombia, el 73% de la carga que se mueve es terrestre, el 23% es férreo, fluvial y marítimo, y estamos hablando del consumo interno, digamos, de los transportes internos colombianos, en donde tenemos fluvial 1.5, marítimo 1.32, aéreo. Y cuando quitamos el carbón y el petróleo nos da esto.
Y les voy a decir una cosa, es muy importante quitar carbón y petróleo porque sí son unos outliers en todo el análisis que se hace y tienen infraestructura especial y tienen condiciones especiales, muchos tienen puertos especiales, algunos tienen trenes especiales, todos lo sabemos. Entonces, sí vale la pena para hacer todo el análisis quitar, digamos, con carbón y sin carbón, con petróleo y sin petróleo. Además el petróleo, como ustedes bien saben, pues también se mueve a través de las redes de oleoductos y gasoductos. Cuando hablamos de toneladas movilizadas, fíjense ustedes, hay una cosa que es muy interesante y es cómo hemos tenido nosotros a lo largo de este año un incremento importante en toneladas cuando nos comparamos con el año 2021 y el año 2020. Estamos hablando de cerca de 384 millones de toneladas en el mes de agosto, en julio 387, en junio 390. Y este es el dato de viajes, digamos, realizados. Aquí nos aparece esta cosa tremenda, digamos, de la caída en el año 2020 exactamente, cuando tuvimos la pandemia tan dura, digamos, y cuando hubo ese cierre que tan duro nos dio a todos personal y empresarialmente. Y aquí tenemos el paro nacional del año pasado. Esto fue lo que pasó con el paro nacional del año pasado. Entonces es cierto que la protesta hay que defenderla, pero es cierto que el paro nacional realmente terminó afectando muy fuertemente la economía colombiana. De hecho, la economía colombiana estamos todos, pues es decir, es obvio decirlo, pero lo voy a decir, el dato del año pasado que fue tan bueno en crecimiento, hubiera sido muchísimo mejor si no hubiéramos tenido un efecto tan grande. Y al final realmente no pasó, pues, no pasó nada distinto a lo político. Luego nosotros hacemos digamos, la comparación de la incidencia de costos logísticos y qué tanto pesa, digamos, la logística dentro del total de costos de la compañía de las compañías y de las empresas y del comercio y de la producción. Y fíjense ustedes cómo en la OCDE tenemos un dato que es de cerca del 6%, en los Estados Unidos es del 8.7%, en Paraguay del 12.9%, en Colombia del 13.5% y en América Latina es del 14.7%. El consuelo es que estamos por debajo del promedio de América Latina, pero cuando nos comparamos con los países de la OCDE realmente estamos teniendo un costo que es significativamente mayor, más del doble de lo que son los costos que están reconocidos en el mundo de la OCDE, que ustedes saben. Y cuando hacemos el ejercicio, digamos, por tipo de empresa, y esto es muy interesante y vale la pena siempre resaltarlo, es claro que no le vale lo mismo, digamos, a las compañías de todos los tamaños, y las compañías pequeñas tienen un porcentaje o un peso específico mucho mayor por tamaño de empresa, y fíjense cómo a la pequeña, en el caso el último dato, que es el dato de la encuesta nacional de logística del año 2020, subió al 24.2% versus la del 2018. Y por sectores, fíjense ustedes cómo tenemos que ha caído, digamos, en construcción y comercio ha caído los costos, pero en agropecuario, industrial y minería los costos han venido subiendo y han venido subiendo mucho. En este caso específico, en el caso de la minería, fíjense ustedes cómo se presenta un incremento del 25%. Y cuando vemos los principales componentes del costo, tenemos lo que ustedes ven aquí. Sabiendo, ojo con esto, sabiendo que Colombia en todo caso tiene una discusión importante alrededor del tema de los costos de los combustibles. Y sabiendo que Colombia tiene una discusión importante alrededor de los subsidios. Y sabiendo que Colombia tiene una discusión importante alrededor del Fondo de Estabilización Petrolera. Pero tiene una discusión más importante aún alrededor de la capacidad de que nosotros podamos mantener en el futuro nuestra autonomía energética y que podamos producir nuestros combustibles. Realmente Colombia, desde el punto de vista estratégico, meramente estratégico, no puede descuidar la producción de combustibles. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes para lograr tener, digamos, la producción que tenemos. Hemos hecho esfuerzos muy grandes para lograr tener la capacidad de refinación que tenemos hoy en día. Yo tuve una conversación con un periodista de un medio súper importante a nivel mundial, probablemente el más importante a nivel mundial, la semana pasada, y me decía, pero es que ustedes son grandes productores de petróleo. Yo le decía, pero perdón, ¿tú qué cifra estás viendo? Colombia no es un gran productor de petróleo. Colombia produce a duras penas 700.000 barriles día, 720.000 barriles día, 730.000 barriles día. Produjimos en algún momento 1 millón de barriles día. Venezuela ya se sabe, el año entrante probablemente logre otra vez llegar a 1.700.000 barriles día. Y sabemos lo que produce un país como Rusia, Ucrania y demás, y estamos hablando de 10 millones de barriles día. Colombia produce 700.000 barriles día. Es impresionante lo que Colombia logra con 700.000 barriles día. Logra autoabastecerse,
logra producir el 30% de sus exportaciones, logra mantener la tasa de cambio, logra autonomía energética, logra generar una cantidad de empleo, genera una cantidad de inversiones, trae las inversiones de las cuales estábamos hablando allí. Realmente lo que Colombia es súper eficiente. Con esos 700.000 barriles, es súper eficiente en poder producir beneficio para la población. Es súper eficiente en poder producir beneficio para toda la economía. Nosotros no somos unos grandes productores, ni vamos a ser unos grandes productores de petróleo nunca. Nosotros no tenemos mucho petróleo, nosotros somos unos productores medianos. Y además, por cierto, eso es algo que es relativamente nuevo, eso es de 15 años para acá, porque nosotros teníamos unas cifras que no eran para nada buenas. Bueno, pues hoy en día sí las tenemos y de alguna forma con esas cifras nosotros hemos logrado movernos. Cuando uno habla alrededor de las barreras identificadas, digamos, en la encuesta nacional de logística, ustedes ven cómo lo más alto es altos costos de transporte, que aparecen, digamos, pesando mucho más en el 2010, no, perdón, el arriba del 2020, pesando 42.2% en 2020. Robos y delincuencia, y que hay un tema importantísimo porque hemos venido viendo cosas que han venido sucediendo en las carreteras colombianas que no deben pasar, y eso no se puede permitir. La complejidad la complejidad en la distribución urbana, lo sabemos. Disponibilidad del cliente para recibir mercancía. Y cuando hablamos de los trámites o procesos que se deben ajustar, esta es la información que muestra la encuesta, y fíjense ustedes cómo aparece, digamos, trámites aduaneros de segundos, sigue siendo, digamos, muy importante. Tiempos de carga y descarga están en 10%, vías e infraestructura en 8.5%, pero este es el dato de la encuesta. Cuando vemos, digamos, al Valle del Cauca, digamos, realmente y razón por la cual estamos hoy en día, digamos, además, y decidimos que pudiéramos hacer este evento aquí, es evidente la importancia estratégica que tiene para el comercio colombiano, la posición de toda la región, no solamente dada por los puertos que ya existen en Buenaventura, sino dados también por la capacidad de conectividad terrestre y aérea, pero terrestre, que tiene la región con el resto del país. Y fíjense ustedes cómo, además, digamos, afortunadamente, ha habido una decisión importante de sacar cosas adelante, en donde sin duda alguna ha jugado o ha tenido un papel importantísimo durante muchísimos años la calzada Buga-Buenaventura. Ustedes saben, es un proyecto por el cual todos hemos luchado por tanto tiempo. La profundización del canal de acceso, que siempre lo ha sido. Ahora pues celebramos, digamos, el hecho que nos contaban ayer que habían comenzado las obras de la doble calzada de Popayán, Santander de Quilichao, que es muy importante para poder eventualmente realmente poder conectar esa parte o esa región del país. Y lo que tenemos, digamos, es una oportunidad única y es nuestra salida al Pacífico. Al final no es ni nada más ni nada menos que la salida a un océano como el Océano Pacífico. Uno no entiende muy bien la importancia estratégica que tiene eso para los países hasta que ve cosas como las que pasan en Ucrania. Cuando uno dice cómo es posible que se hayan dado semejante guerra primero para lograr Crimea y luego para lograr Odessa, y estamos hablando de que básicamente lo que está buscando Rusia es una salida al mar, y nosotros tenemos esta salida acá, y a veces se nos olvida y a veces no somos conscientes de cuál es la importancia para ello. Entonces, si uno se pusiera, digamos, como a buscar necesidades de aquí en adelante, por supuesto el intermodalismo termina siendo y sigue estando, digamos, muy marcado, digamos, dentro de la agenda nacional, y debe estar sin duda alguna, debe tener una prioridad quizá mayor, y tenemos que lograr cosas concretas que nos permitan profundizar en ello. Eficiencias operativas, nuevas tecnologías, flexibilidad en las vías, desarrollo, seguridad en las vías, los niveles de servicio en los corredores logísticos, reducir perdón, vi que estabas tomando una foto, voy a dejar que la tomes. Clic. Te la vendo. Muy bien. Claro, la presentación la pondremos. Muy bien. Y en términos de puerto, fíjense ustedes, estamos hablando de un sector de los más importantes del planeta. La capacidad de mover que tienen los puertos en el mundo, y también pasa un poco eso. Todo el mundo daba por take, como dicen en inglés, for granted, lo que sucedía en el mundo de la logística
y todo el mundo creía que los contenedores llegaban y que había contenedores infinitos y que todos llegaban y que siempre iba a venir un barco que lo iba a recoger y que no se demoraba en recogerlo y que no se nos apilaban los contenedores en los patios y que efectivamente si necesitábamos contenedores especializados con refrigeración, ese contenedor llega, me lo mandan, no hay ningún problema. Y de repente se rompe un pedacito de esa cadena y se rompe otro pedazo de esa cadena y nos encontramos con que el mundo realmente lo que tenía era una de las mayores invenciones de la mente de la humanidad a su disposición, de la cual no éramos conscientes. Pocas cosas, yo realmente hoy en día comparo el mundo de la logística, de los contenedores, de los puertos, de los barcos, por supuesto de los aeropuertos, de los aviones, de los trenes, lo comparo solamente, yo creo que solamente se compara como con el mundo monetario, con ese mundo que es una invención también del ser humano por el cual nos inventamos que unas monedas tienen una equivalencia a las monedas de otro país y somos capaces de girarnos, y uno con un SWIFT y con una transferencia, y ahora con un celular somos capaces de mover plata. Lo mismo exactamente es el mundo de la logística, y este es el tamaño, digamos, del mundo del comercio. Fíjense ustedes, el PIB mundial siendo 96 billones, y estos son billones en español, o sea, millones de millones. ¿Sí? Estos son millones en español, millones de millones, en donde el 90% se mueve por mar. Pues le obliga, por supuesto, al planeta a tener esas venas comunicantes todas absolutamente destapadas en todo momento y a tenerlas con grandes flujos y con grandes capacidades de movimiento. Y cuando uno ve, digamos, el comercio de Colombia, cuánto pesa dentro del comercio mundial y uno dice, pesamos el 0.23%, uno pudiera decir, qué poquito, pero también puede decir, bueno, tenemos una oportunidad grande y hay muchas cosas por hacer, realmente hay muchas cosas por hacer. Somos relativamente pequeños, pero tenemos una gran cantidad de cosas por hacer y este es el dato, digamos, en términos de toneladas, son 199 millones de toneladas. Y uno hace un recuento de cómo es ese mundo portuario en Colombia y es un mundo robusto y es un mundo que adicionalmente durante los últimos años ha venido teniendo cosas verdaderamente destacables y ha venido teniendo la capacidad de producir expansiones, mejoras operativas importantísimas, eficiencias de reducción en los tiempos de espera, mejoras tecnológicas también. Y fíjense ustedes, tenemos 62 instalaciones portuarias, de las cuales 42 son públicas, y tenemos una capacidad de mover cerca de 401 millones de toneladas. Cuando miramos el ejercicio en millones de toneladas, el número de motonaves, aquí están los millones de toneladas, el número de motonaves, fíjense ustedes, estas son las operaciones, bueno, multipliquen esto por 2, porque este es el número de motonaves que han venido entrando a Colombia cada uno de los años. En el año 2022 llevamos 6.196, es decir, tenemos, y digo lo de las operaciones marítimas porque es lo mío y es lo que me gusta como marino que soy, son cerca de 12.000 operaciones marítimas que se hacen en Colombia o se han hecho durante el año 2022. Fíjense ustedes, por cada peso invertido los puertos están generando 3 pesos de valor agregado, son absolutamente vitales en los encadenamientos productivos. Ahí tenemos, exportamos, digamos, la carga exportada son 94 millones de toneladas, es el gran ejemplo, son 22.000 empleos generados y es un gran ejemplo de un sector que se ha transformado en los últimos 30 años en forma pues realmente destacada, como en muchos sectores realmente, como cuando uno ve el sector salud, sí, Colombia se ha transformado en estos últimos 30 años y tenemos cosas maravillosas. Cuando vemos además la calificación de nuestros puertos, nos encontramos con puertos que están en niveles súper destacados a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hemos venido mejorando significativamente las capacidades operativas. Y fíjense ustedes los incrementos en capacidades que se han producido solamente en los últimos 3 años. Y esto es muy interesante y lo queremos decir muchas veces, porque toda la capacidad operativa es una función también, por supuesto, de la capacidad que tengamos de ofrecer rentabilidad. Entonces, por ejemplo, el tema de la estabilidad jurídica relacionada con las concesiones que tienen que ver con los puertos será siempre fundamental. Y todos lo sabemos, tanto en los puertos como en las minas, como en los pozos de petróleo. Si uno sabe que efectivamente va a tener la capacidad de tener operaciones en el futuro, uno sabe que uno puede hacer inversiones y uno hará inversiones. Y esta es una función importantísima, o eso es una variable importantísima de la función de modernización, de tecnificación, de nuevas inversiones, de generación de nuevas oportunidades. Y por eso les hablo de esto, porque lo cierto es que lo que tuvimos fue un gran boom hasta el año 2016 de inversiones. Hemos seguido teniendo inversiones de allá hacia acá, pero digamos que de alguna forma lo que tuvimos fue en la década anterior,
del año 2010 al año 2016 las grandes inversiones en Colombia. Hoy en día no tenemos las inversiones del tamaño de las que teníamos en el pasado. Tenemos una buena capacidad instalada, pero evidentemente la capacidad instalada como que no es absolutamente flexible en términos de ponerla a disposición de cualquier producto, porque algunas cosas están en algunas regiones y otras están en otras regiones, y uno tener capacidad instalada sobrante en La Guajira, pues no le sirve para exportar las cosas por Buenaventura. Entonces, eso es una función, digamos, de la ubicación, del tipo de producto. Todos sabemos, los puertos también se especializan. Pero esto es lo que ha venido pasando. Y yo quise traer esta gráfica para que nos diéramos cuenta de que aquí tenemos un universo en el cual algo está pasando, en donde vale la pena que nos demos cuenta de qué está pasando con la inversión y vale la pena que echemos una miradita hacia atrás para tratar de entender por qué aquí sí se pudo generar toda esta dinámica en inversión y cómo podemos nosotros eventualmente seguir trabajando en ello. Y tiene que ver con cosas relacionadas con la estabilidad jurídica, tiene que ver con cosas como la vigencia de las concesiones, lo sabemos, fue una conversación que dimos además en la última sesión, en el último congreso que tuvimos en Puertos, pero es una conversación que debemos poder darla y darla abiertamente. Tenemos desafíos, digamos, por supuesto. Tocamos el tema de zonas francas, y ahora lo vamos a hablar, pero sin duda alguna está íntimamente relacionada con el tema de puertos, por eso tenemos además este evento conjunto, tocamos el tema de zonas francas, y claramente ahí tenemos, digamos, nosotros una de nuestras mayores incertidumbres, y claramente nosotros creemos que ahí vale la pena que haya una corrección, digamos, en la visión de la política que se ha venido planteando desde el gobierno, materializada especialmente en lo que está dicho en la reforma tributaria, alrededor de esa figura especial que además yo siempre, recordarán ustedes, lo he venido diciendo desde el primero de los foros de zonas francas que hicimos, siempre he venido diciendo, las zonas francas son como unos oasis de competitividad para un país que ha tenido históricamente una gran cantidad de problemas de competitividad y como vimos somos 57 entre 63 y eso no es gratuito, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con trámites, tiene que ver con costos, tiene que ver con la capacidad de hacer logística bien hecha y hemos dicho, bueno, ¿por qué las zonas francas no son consideradas como ese vehículo en realidad a través del cual uno puede hacer una gran política de industrialización o de desarrollo industrial que ha sido, entre otras cosas, contenida o la hemos plasmado nosotros en los libros que hemos sacado? Las cifras de zonas francas son estas. Aquí no estamos hablando de una o de dos compañías, aquí no estamos hablando de uno o de dos ejemplos, aquí estamos hablando de un sistema legal, de un sistema constituido, de unas reglas que se han generado históricamente, que han cambiado en algunos momentos y que han migrado, digamos, de una visión a otra visión, es cierto, pero que han significado, digamos, la creación o la generación de inversión por cerca de 45 billones de pesos, que es mucho dinero. Eso es 2 veces la tributaria, por lo menos la tributaria actual, esperamos que sea 3 veces la tributaria, o 4 veces la tributaria. Pero también, digamos, es un sitio en el cual hay 147.000 empleos hoy en día, en donde, ojo, no estamos hablando de grandes compañías siempre, el 90% de los certificados de Cámara de Comercio que hay allí son de MIPYMES. Y esto es muy importante porque resulta que además esta no es simplemente la visión de la gran empresa o de empresas demasiado grandes que dicen allá me puedo hacer, digamos, tener un beneficio. No, aquí también tenemos emprendedores, aquí tenemos gente que está decidiendo hacer las cosas desde pequeño y lo ha venido haciendo bien. Tenemos 1.009 empresas, 122 zonas francas en 22 departamentos. Y cuando uno ve las cifras, yo quise mostrarlo porque esas zonas francas tienen a su vez unas cuentas, digamos, de balanza comercial que son también interesantes en el sentido de que efectivamente hay una buena cantidad de exportaciones no tradicionales, hay una clasificación, digamos, bueno, hay una inversión, digamos, en bienes de capital. Y por cierto, les quiero decir una cosa. Una de las discusiones que se ha generado inclusive alrededor del tema de las zonas francas es el del IVA a los bienes de capital. La verdad es que Colombia no debería tener el IVA a bienes de capital. No es que eso debería ser descontable o que lo descontemos, o que lo hemos venido logrando afortunadamente y se han venido logrando cosas alrededor de ello. La verdad es esa. No existe ninguna razón en el mundo, en la economía. Yo no sé si el doctor Beethoven que está por aquí me pueda contradecir, pero no existe ninguna razón para que uno le ponga un impuesto a invertir y a la tecnificación y al aumento de la productividad. ¿Cómo un país decide hacer eso? Claro que ha sido fácil cobrar ese impuesto, claro que ese impuesto ha significado unos recursos importantes, pero no existe ningún sentido
en que Colombia realmente produzca. Y resulta que las zonas francas han por lo menos generado en parte ese base de competitividad. Nos han puesto simplemente en los estándares internacionales. Eso es lo que verdaderamente ha pasado. Ahora, claro, el día que le quiten completamente el impuesto a los bienes de capital y a la inversión, entonces dirán, esa ventaja se perdió. Probablemente sí es cierto. Pero lo cierto es que hoy en día no es así y no es ni siquiera parte de la discusión. Y no siendo parte de la discusión, la verdad es que hoy en día tenemos ese beneficio, digamos, allí que hay que trabajar, Esta es la balanza comercial que hemos venido construimos, digamos, alrededor de exportaciones, importaciones y datos netos. Fíjense ustedes. Esta es la balanza comercial, esta es la balanza comercial, esta fue la del año 2019. Es decir, si uno las viera a ellas como país, son instituciones, son regiones, son ecosistemas, que además exportan más de lo que importan. Y esto es bueno, y esto es parte de lo que se hace. Y uno quiere tener esos instrumentos a su disposición. Ahora, si es el 80% o no, si es el 60% o no, si es el 40% o no, ¿de dónde sale ese requisito? Eso no es comprensible. Uno quiere tener más exportaciones, un país quiere tener más exportaciones, un país siempre quiere exportar el próximo dólar. Ah, no, si no son $10, entonces prefiero que no exporte ese dólar. Eso no es razonable. No, que si no son $20, entonces yo prefiero que usted no exporte estos próximos $5. No, uno tiene que ganarse cada dólar en el mercado internacional. Y esa es la competencia grande de los países y de las economías frente a otras economías. Con esto, digamos, he querido darles a ustedes un pasón por todo, por la discusión nacional, por la reforma tributaria, por lo que está sucediendo en el mundo, por el sector de logística, por el sector de puertos y por el sector de zonas francas. Sé que fue largo, pero mi intención era que fuera largo. Muchas gracias.